Después de 18 años de misterio y muchísimas pistas pendientes, había nuevas búsquedas en el Algarve de Madeleine McCann, que trataban de buscar pruebas contra el alemán Christian Bruckner, el principal sospechoso por la desaparición de la niña de 3 años. La desaparición que fue el primer trauma global antes de que las redes sociales fabricasen traumas a diario y noticias muy importantes, pero por el momento nadie ha logrado explicar aún, 18 años después, qué ocurrió en aquel cuarto de una urbanización turística en Praia Luz, un sitio que suele veranear muchísimas personas, un sitio impresionante y que evidentemente muchos ingleses se pasan por allí de vacaciones, como por ejemplo Kate y Jerry McCann, que eran los padres de Madeleine. Ese 3 de mayo del año 2007 dejaron a la niña sola junto con sus hermanos mellizos de 18 meses. Esa noche del 3 de mayo, como os comentaba, mientras cenaban junto a 7 amigos en un restaurante del complejo como cada noche. Algo que a muchas personas le llamó la atención. ¿Cómo la dejaban sola? A unos críos de 18 y de 3 años. A lo largo de toda la semana se han realizado búsquedas en una zona de Lagos donde se han rastreado casas en ruina para tratar de encontrar pruebas para incriminar a Christian Bruckner, considerado por la Fiscalía alemana el único sospechoso de la muerte de la pequeña desde el año 2020 y que está imputado por la Policía Judicial portuguesa 2 años después desde que en Alemania se considerara como sospechoso. Aunque hay que decir que en Portugal la operación ha suscitado mucho escepticismo. Un periodista portugués llamado Hugo Franco dijo que no tenía muchas expectativas sobre los indicios que se podían recoger ahí, que había pasado mucho tiempo desde el crimen y que había pasado mucha gente por aquellos escenarios. Todo eso habría dañado las posibles pistas que podrían haber encontrado. Pero en el año 2007 la desaparición se convirtió en una caldera mediática. Aún a día de hoy parece que sigue un poco la estela. Los tabloides desde Londres vendieron muchísimo humo. Praia Luz, un paraíso para jubilados y turistas británicos con hambre de sol, donde Paul McCartney sabemos que había pasado vacaciones familiares en el 68, se convertía así en el corazón de una tragedia que conmovía al mundo. La pequeña Maddie comenzaba a ser vista por todas partes sin que ninguna pista ayudase a resolver aquel misterio que perturbaba por igual en todas las pescaderías portuguesas y también en Downing Street. Y también por recapitular, solo la BBC envió 18 periodistas al Algarve. Los padres hicieron una gira internacional que incluía una audiencia con el Papa, con muchos millonarios, la escritora J.K. Rowling, el empresario Richard Branson, ofrecieron recompensas astronómicas e incluso hasta el primer ministro británico Gordon Brown, que había perdido a su primera hija de 5 años antes de la desaparición de Maddie, se volcaba en arropar a la familia McCann. Tanto el embajador en Lisboa como altos funcionarios del gobierno británico se desplazaban hasta Praia Luz. Sin embargo, la investigación no fue un ejemplo de cooperación bilateral. La vieja alianza política entre los dos países con 6 siglos de historia no servía para ir de la mano. La prensa británica atracó el trabajo de los investigadores locales portugueses, sobre todo cuando dirigieron sus sospechas hacia los padres de Madeleine. Es que ellos no querían, aunque luego no se libraron de las furias sensacionalistas de Londres que llegarían a los tribunales, porque luego varios medios de comunicación indemnizaron por sus calumnias a la pareja. Jerry y Kate McCann acabarían siendo imputados en Portugal durante varios meses, al igual que un residente británico de Praia Luz, llamado Robert Murat, aunque finalmente los 3 fueron eximidos de sospechas. Y luego el caso se archivó provisionalmente en Portugal en el año 2008 por falta de pruebas, y se reabre 5 años después. Aunque hay que decir que el alemán Christian Bruckner, que actualmente tiene 48 años, sería el 4º imputado por la Policía Judicial portuguesa en el caso de Maddie. Una decisión que fue motivada para evitar la prescripción del caso en el año 2022, a los 15 años de los hechos. Es verdad que hay pesquisas sobre Bruckner que están en las manos de la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania. Contra él existen testimonios de antiguos colegas, la detención de su móvil en el área de Praia Luz la noche de la desaparición y un historial de pedofilia y violencia sexual. Y así el pasado octubre un tribunal de Braunschweig le absorbía por insuficiencia de pruebas de 5 delitos, 3 de viol, 2 de abuso, cometidos entre 2000 y 2017 también en el Algarve.
Hay que decir que dos compinches de correrías ilegales de Christian Bruckner, que residían un tiempo en Órgiva, en la Alpujarra granadina, declararon a la policía que Bruckner les confesó que sabía lo que había ocurrido. Lo cierto es que 5 años después de ser presentado como sospechoso, la investigación alemana no informó de la obtención de pruebas concluyentes contra él, ni tampoco en sus propiedades en Alemania, donde se descubría material no por bañadores infantiles, todo tipo de juguetes, tampoco en las búsquedas en Portugal. Es que en el año 2023 se rastreó sin éxito el embalse de Arade, a 50 kilómetros de Praia Luz, para buscar un cuerpo, que sería el de Madeleine. El 80% de la zona peinada de esta semana en los alrededores de Lagos ya había sido examinada por la policía portuguesa en el pasado. Volver sobre una historia que muchos de ustedes habrán escuchado mencionar decenas de veces. Incluso se ha hecho un documental muy impactante sobre el caso. Estoy hablando de Madeleine McCann, una niña que tenía 3 años en mayo de 2007, ahí la están viendo, que se fue con su familia, todos británicos, de vacaciones a Portugal, a Praia da Luz, a la zona del Algarve. Ahí, en una noche, en una cena, mientras los papás estaban con otros adultos, la nena durmiendo con sus hermanitos desaparece del complejo de alto nivel de lujo en el cual se estaban quedando con su familia y nunca más se supo de ella. 2007, han pasado 18 años. ¿Por qué estamos hablando de este caso hoy? Primero, porque está impune, Javi, y segundo, porque ahora se están haciendo procedimientos. Esa es la noticia que nos vuelve a traer al caso hasta acá. ¿Por qué están haciendo procedimientos y con qué hipótesis, Javi? Bueno, la hipótesis es de buscar algún tipo de pista y datos respecto de, la desaparición. Vayamos un poquitito más atrás, ahora vamos a ampliar, justamente desde Europa. Pero Christian Bruckner es un pedófilo que había sido detenido ya en alguna oportunidad, había abusado sexualmente de una mujer septuagenaria, tenía mucha vinculación con la pedofilia, por ejemplo, en una combi, una van, en realidad era una especie de cazarrodante que él tenía. Ahí se encontraron prendas de vestir de menores y también se lo vinculó, porque también le encontraron imágenes de pedofilia, inclusive a él, manteniendo algún tipo de relación sexual con menores de edad. Este hombre, que está detenido, por supuesto, nunca declaró en su contra. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Nunca dijo, sí, yo secuestré y maté o hice desaparecer a Madeleine. Él, todo lo contrario, dijo, no, Madeleine, yo no tuve absolutamente nada que ver. Las autoridades, los investigadores creen que tuvo algo que ver con esta desaparición que, para nosotros los argentinos, obviamente, Sofía Herrera, Loan, Belén Lucero, entre tantos otros chicos que han desaparecido en la República Argentina, es un hecho o un caso mundial. Y a propósito de lo que hablábamos antes, de Tim Ballard, ¿no es cierto? Sí, de los cazadores de pedofilia. Exactamente. Lo cierto es que el caso vuelve a tomar actualidad, el caso de Madeleine McCann. Por eso, para Gonzalo Amaral, el inspector de Policía Judicial que dirigió la investigación los primeros meses hasta que fue apartado, en estas nuevas búsquedas él dice que no va a aportar nada. Dice que este alemán es un chivo, que han querido inventar una historia, pero que hasta ahora no hay absolutamente nada en el sumario que apunta hacia él. Todo se basa en unos testigos que dicen que escucharon decir algo. Pero esto no sería cierto. Es un chivo expiatorio para este señor, para una de las personas que más ha investigado y que ha estado desde el minuto 1 de la desaparición de Maddie, así publicando el libro Maddie basta de mentiras, o mejor dicho, a verdad de la mentira. Y realmente, por lo que estuve viendo, Gonzalo Amaral sacó un segundo libro, que es el que estaba mencionando justo ahora, con la editorial Contrapunto, que sería Maddie basta de mentiras. Después de bastantes años del primer libro, dijo que iban a acusar al hombre sin pruebas, sobre Christian Bruckner. Esto lo examinó en este libro, que realmente yo no lo he leído. El anterior sí, el que es A verdad de la mentira, ese sí que lo he leído en gran parte, pero este de Basta de mentiras ni siquiera sabía que existía, sinceramente. Y básicamente decía que, como se podía leer en la portada, el objetivo del libro era ayudar a comprender algunas de las razones por las cuales aún desconocemos qué le ocurrió a la niña desaparecida en Praia da Luz. Decía también que era un análisis, un relato de lo ocurrido y de lo que se podía hacer en el futuro. Escribía como policía investigador y también, en cierto modo, en defensa de la policía,
pero como una reacción a ese documental de Netflix. Decía Maddie, basta de mentiras, muchas páginas que se centraban en el más reciente sospechoso del secuestro de la niña, el alemán Christian Brö, que será acusado sin pruebas, decía él. Y durante la presentación del libro, el exinspector de la policía criticaba muy duramente la investigación alemana, llegando incluso a mencionar varias inconsistencias en todo el proceso, empezando por la condena por viol por la que Christian B. cumplía una condena actualmente. Según Gonzalo Amaral, la policía alemana no tenía pruebas concretas de que eso hubiese sucedido. Estos eran aspectos que llevaban al exinspector a creer que Christian Brö sería acusado en el caso de Maddie. Creía que la fiscalía alemana iba a acusar a este individuo si lo había hecho en un caso de viol en el que fue condenado cuando se denegaron las pruebas al tribunal alemán. Según el excoordinador del caso Maddie, las autoridades alemanas no tenían ninguna prueba, debían entregar a los medios un CD con todo el expediente como habían hecho. Sugería también que la información y las pruebas del caso portugués eran muy sólidas, en el sentido de que se produjo un secuestro simulado hasta que se aclaró el motivo de esa simulación, que no se podía hacer nada más. Pero el fiscal se apresuraba a presentar acusaciones quizás podría imputar a ese individuo basándose en su condena y solo por eso. Decía él que se imaginaba que era improbable que encontraran un solo cabello de Christian Brö en el apartamento donde desaparece Madeleine. Aparte dejaba perlas en ese libro como: no crean que los padres de la niña misteriosamente desaparecida no están involucrados en esto. No crean lo que circula, esta es una estrategia que les comunicaron hace mucho tiempo y que solo avanza porque acordaron seguir adelante en esta dirección. En este momento es verdad que todavía había un caso en curso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Estado portugués interpuesto por los padres de la niña desaparecida. El resultado aún no se había anunciado en aquel momento, por lo que se decía que había una investigación en curso y que Christian sería acusado. Obviamente para Gonzalo Amaral no tenía sentido que la justicia alemana dijese que no había nada que vinculase a los padres de la niña con la desaparición, ya que, según él, la policía alemana ni siquiera estuvo investigando esa hipótesis. El fiscal alemán simplemente estuvo construyendo un monstruo y lo culpó de todo. Esto es lo que dice Amaral, que están usando una estrategia que ya habían contado hace 10 años, que siempre hubo demasiado interés por parte de las autoridades y el gobierno británico en el caso, y que en los últimos 14 años se hizo mucho y hubo una gran inversión británica de dinero y recursos también en el intento de encontrar a Maddie McCann, lo que llevaba a muchos a preguntarse por qué había tanto interés en esta niña en particular, y no en otros. Ante esta situación, Gonzalo Amaral afirmaba que no tenía ninguna duda de que existía una agenda del Estado británico en este caso, diciendo que la visita a la Policía Judicial de Portimao del embajador británico en Lisboa, acompañado también de una persona vinculada al MI5 que también ocupaba un cargo importante, los llevaba a reflexionar sobre todo esto. Siempre ha habido demasiado interés por parte de las autoridades y el gobierno británico en el caso de Madeleine McCann, y el interés continúa y el gasto continúa, como hemos visto en las últimas horas. Así, Maddie, basta de mentiras, era el segundo libro de Gonzalo Amaral, sinceramente dedicado al tema, pero no tan mediático como lo fue el primero. Muchos ni siquiera lo conocíamos. Aunque es cierto que él comentaba que no tenía ningún miedo, porque lo que aquí se presentaba era un análisis realizado por un profesional de la policía y que ni siquiera se incluían los nombres de los padres de la niña desaparecida. Siempre se les trataba como tales. Aún así, ese libro sirvió para defender y mostrar lo que hicieron la policía portuguesa, las conclusiones a las cuales llegaron y que iba mucho más allá, abordando las diversas posibilidades, la teoría del secuestro, la posibilidad de que el niño muriera horas o días antes de que se denunciara la desaparición, o la hipótesis de que la niña desapareciera voluntariamente. Para muchos siempre creyeron a Gonzalo Amaral, que los McCann saben muy bien lo que pasó con su hija. Aún así hay que decir que esos perros tenían cero falla en la identificación. Eso dijeron, que llevaron a esos perros a Portugal en esa prueba archiconocida precisamente para todo eso. Los perros de búsqueda de olor de cadáver más especializados del mundo, perros que identificaron el olor a cadáver y que de repente lo sacaron y enviaron de vuelta a sus casas. Pero la cosa es que se identificó ese olor en el apartamento y en el carro que habían alquilado los McCann. Una periodista de UK, Sonia Poulton, también investigó todo esto y contó algunos detalles sobre esa operación.
También hay que decir que las personas que cenaron con los McCann también fueron sospechosos, en este caso los Payne. David Payne, ese nombre que sale en el sumario del caso, evidentemente. Para muchos pensaron que David Payne, uno de los de etapa 7, supuestamente estaría involucrado en lo que le pasó a Madeleine. Una teoría que obviamente muchas veces se ha comentado. Supuestamente hizo comentarios inapropiados sobre Madeleine, que entonces tenía 2 años en el momento de hacerlos, que incomodaron a una pareja presente que informaron a la policía después de su desaparición. Se escucha también que las familias que se bañaban mutuamente a los niños, que no querían ser esa persona que acusaba a todos los hombres de ser extraños, pedófilos, etc., pero que había algunas cosas bastante extrañas. Que cuidar a niños era una cosa, pero bañarlos era excesivo. También había algunas fotos bastante cuestionables e inquietantes de Madeleine que se tomaron antes de su desaparición y que no parecían muy convincentes, lo que podría aportar evidencias sobre el cómo lo veían algunos adultos que la rodeaban. Obviamente hay muchas hipótesis, muchas teorías. De hecho, se llegó a pensar en relación a Christian Brueckner, ya que lo exponen tanto y en contradicción con lo que diría Gonzalo Amaral, una persona tenía la teoría de que Christian Brueckner tenía un negocio paralelo haciendo y vendiendo vídeos de viol en algún lado, como por ejemplo la dark web, y que creían que uno de sus clientes online le pidió que le hiciese todo eso a la niña de 3 años Madeleine McCann y que filmara o transmitiera en vivo mientras hacía todo eso, y él aceptó. Quería la plata y fue mucho dinero. Ese cliente misterioso tendría que haber sido alguien que sabía exactamente dónde y cuándo se podía llevar a Madeleine. Una teoría interesante, creyendo que Christian B. sería el culpable. Obviamente se cierran sitios de pedófilos internacionalmente cada semana. Cuando se encuentran este tipo de sitios, policías entrenados tienen que revisar todas las imágenes. Si Madeleine estuviese en internet, sinceramente podemos llegar a creer que sí la había encontrado. Pero si fue robado por encargo, que sigue siendo una posibilidad bastante importante, pero sería poco probable que Madeleine hubiese pasado por algún tipo de sistema educativo, en este caso siendo una posibilidad. Si Christian B. se grabó algo, lo más probable es que se lo guardara para él y un grupo muy cercano de amigos, así es como lo mantuvo. La pregunta principal también sería quién llamó a Christian Brueckner desde la antena de la celda del restaurante. Posiblemente una pista falsa, pero parece que estuvo involucrada más de una persona. Sin duda la policía puede probar que él estuvo muy cerca, que fue capaz y que fue sospechoso después del evento, sin estar bajo sospecha del todo. Tienen algunas declaraciones, pero más sospechas que pruebas. Y así creemos que Christian Brueckner era un tipo difícil de tener como amigo, probablemente bastante manipulador y dominante. Esto podría significar que alguna de las declaraciones de algunas personas con las que había peleado eran así, haciéndolas menos confiables. También Christian B. estaría protegido por las leyes alemanas sobre crímenes. Eventualmente sería liberado y se escaparía a Sudamérica o Asia. ¿Qué tal? Un abrazo grande. Sí, la verdad es un caso que ha mantenido en vilo a través de los años a todo el Reino Unido, porque se han detectado y se han denunciado diferentes testigos, diferentes avistajes en Marruecos, en Estados Unidos, que le habían llevado a Medio Oriente. Hasta los padres en su momento fueron acusados de una supuesta conspiración de haber asesinado o ocultado o vendido a su hija. 18 años después se vuelven a buscar, en este caso, 21 terrenos en el sur de Portugal, en Algarve, porque cuando detienen a este hombre, Christian Brueckner, en Alemania hace unos años, él, como bien decían, no confesó, dijo que no tenía nada que ver, él había vivido justamente en esa área de Praia da Luz, pero la confesión de uno de sus compañeros de celda diciendo que Brueckner le confesó haber estado envuelto en el asesinato. De ahí la extensa investigación, en este caso de la policía alemana en Hannover, en conjunto con los portugueses, intervino a través de estos 18 años Scotland Yard. Madeleine McCann tenía 3 años en aquel entonces de esta familia de Liverpool, tendría hoy 21. Claro. Y los nuevos datos que aparecen, según nos informan acá en Scotland Yard, es que la policía alemana tendría indicios certeros de que
del lugar potencial donde estarían los restos de Madeleine McCann. Por eso esos 30 policías alemanes que han viajado hacia el sur de Portugal y están trabajando con las autoridades portuguesas para finalmente tratar de dar con los restos de Madeleine McCann. Realmente lo siguen acá, lo está siguiendo todo el país, llevan equipamiento especial para unos sonares que van 5 metros en profundidad, donde detectarían el calcio de los huesos humanos para después realizar, por supuesto, un test de identidad. Pero se tiene mucha esperanza de por primera vez encontrar evidencia. Quiero escucharte porque siempre tenés muy buena información, este caso no es la excepción. Entiendo que tienen indicios de que Bruckner estuvo al menos en Portugal para la fecha en la cual desaparece Madeleine, que esto también le termina de dar un poco más de credibilidad a la hipótesis que lo señala él, a este compañero de celda que vos nos decías, lo delató de alguna manera a Bruckner como posible responsable de la desaparición y el asesinato de Madeleine McCann. Ahora están con una zona específica de búsqueda, o sea, lo que vos nos estás planteando, Cristian, es algo muy, pero muy quirúrgico, si se quiere. Están yendo a lugares en particular, no, me parece, por lo que vos nos decís, no es una razzia a ver si encontramos algo al azar en Portugal, sino que van a puntos muy concretos, ¿verdad? Sí, han descrito el cierre del perímetro de un área de lo que serían 25 terrenos en esa parte de Portugal, que tienen más o menos 10 por 10 cada terreno. Así que hagan las cuentas, estamos hablando de un lugar realmente investigable y certero. Pero ya hemos estado acá varias veces a través de los años y se terminó en nada. Todo apunta a este hombre, este Christian Bruckner de 48 años. Han hecho operativos en las propiedades donde él vivía en ese entonces, en el momento en que Madeleine McCann desapareció, y las descripciones de los testigos dan con este hombre. Se encontró material en discos rígidos, por lo tanto, esto coincidiría con este hombre por lo menos. Cristian, ahora vamos a ver lo que dan los peritajes portugueses. Las autoridades portuguesas han dejado mucho que desear en este caso a través de los años. Claro, porque tiempo que pasa, verdad que huye. Cristian, ¿cómo te va? Javier Díaz. Escuchame, porque lo que van a desembarcar ahí, como decías vos, son alrededor de 30 agentes de lo que sería el FBI, pero alemán, a ese lugar. Miren, después de 18 años, ¿no? Con estos aparatos, como contaba Cristian. Y además, Cristian, sumamos algo más que también se conoce, porque Bruckner no es por solamente, como decías vos, muy bien, que un compañero de celda contó esto, que espanta, sino que además, cuando fueron a cotejar, el teléfono celular de Bruckner estuvo en la zona cercana a donde estaban hospedados los padres y donde estaba hospedada, en este caso, Madeleine, ¿no? Sí, era un club vacacional típico del sur de Portugal, se llama Ocean, cerrado. La familia estaba comiendo con otras parejas, habían dejado en tres propiedades a los chicos durmiendo y cada media hora iban a chequear. La propiedad de los McCann daba hacia la calle y se encontró una ventana abierta. La persona habría entrado y llevándose a Maddie por esa ventana. Todo coincide con Bruckner. Esto no había absolutamente nada hasta hace unos 6, 7 años, cuando apareció la declaración de este otro hombre, diciendo que Bruckner le había confesado estar envuelto y que él había abusado sexualmente y asesinado a Madeleine McCann. Tenemos que comentar más entrevistas de Gonzalo Amaral. Esta un año antes de la publicación de este libro que ahora os decía, que era de Basta de Mentiras. Seguía hablando un poco de Christian B. justo cuando salió el nombre de este principal sospechoso. Decía que era uno más de una serie de sospechosos que quería encajar una teoría con una cantidad de pruebas bastante insignificantes, que sería la teoría del secuestro. Le daba mucho crédito también en esta entrevista del 2020 al avistamiento de los Smith, una cosa que yo comenté en varios vídeos, que dijeron que los Smith declararon que estaban 80 y 90% seguros que era Jerry McCann, el que aparecía con una niña colgada en los brazos.
Cuestiona también el por qué los padres de Madeleine McCann pensaron inmediatamente en un secuestro por una red de pedófilos. Dice que si Maddie hubiera sido secuestrada por una red así, estaría fallecida, porque normalmente los niños secuestrados por pedófilos que aparecían con vida con preadolescentes de 8 o 9 años, le parecía muy extraño porque no pensaron en que Maddie se hubiera ido a pasear o incluso en un secuestro por venganza o por rescate. Había dicho también que los testigos escucharon a Jerry por teléfono esa misma noche de los hechos diciendo que había muchos pedófilos en Portugal, llegando incluso al estar al tanto del escándalo de Casa Pía. En este caso, la opinión personal de Gonzalo Amaral es que estaba sugiriendo que los padres querían la narrativa de una red de pedófilos como la principal explicación posible para desviar la sospecha de ellos. Y en esos años, y justo en ese año, cuando aparece en esta entrevista Gonzalo Amaral, le preguntan si Christian Bruckner podría haber sido el responsable de lo que le pasó a Maddie. Y él dice que primero habría que probar que hubo un secuestro, que no está probado, y que para él lo único probado es que todos los miembros que estaban en el restaurante Tapas mintieron sobre el sistema de control. Y la única razón por la cual fueron a los apartamentos fue para usar el baño, no para controlar a los niños, porque el baño del restaurante no estaba en las mejores condiciones. Le dirían a la recepcionista que iban al baño y no a controlar a los niños. También dice lo que declararon y que eso está en los archivos, que manipularon la habitación de Maddie, escenificando un secuestro, y por eso dieron declaraciones contradictorias sobre la ventana. Dice que no había señales de allanamiento, lo que significa que la única forma de entrar a la habitación habría sido con una copia de la llave, que investigaron esto a fondo y que descartaron la opción, o por la puerta corredera, que no se dijo que habían descartado esa posibilidad. Afirmaban que esas mentiras llevaron a la policía a perder mucho tiempo en pistas falsas, como la de Robert Murat, pero al menos la pista de Murat aportó algo positivo. Los Smith declararon que el hombre que vieron no era Murat y que era Jerry McCann. De nuevo decían que esos padres descuidaron a los niños durante casi una semana y que era muy revelador que se escuchara a Maddie llorar durante una hora, 1 o 2 días antes, alrededor de las 10 de la noche, y nadie fue allí. Dice que deberían haber habido una reconstrucción, que en este caso de todos los movimientos que el grupo Tapas 7 había firmado para decir la línea de tiempo correcta de los hechos. Decía que el grupo de Tapas siempre se negó a hacer esa reconstrucción, acusaba a los medios de comunicación, en particular a los británicos, de no haber intentado entrevistar a nadie del grupo, excepto a los McCann. Frustraba también no poder retenerlos en Portugal para una investigación más profunda. Recordaba también en esta entrevista que la policía alemana volvería a analizar todas las pruebas biológicas, es decir, las que se encontraron en el apartamento, en el exterior, cerca del patio y en el coche de alquiler. Recordaba que la policía británica fue la que sugirió y luego envió a aquellos perros. Afirmaba también que la policía portuguesa siempre mantuvo la posibilidad de un accidente y que la teoría del homicidio solo fue sugerida por los medios británicos. Decía que la muestra de saliva que se había vuelto a mencionar y que los alemanes supuestamente querían investigar de nuevo era una pista falsa, porque se había establecido que provenía de ocupantes anteriores del apartamento y era una mezcla de saliva de bebé y de leche materna, ambas identificadas. Esa muestra provenía de la cama cerca de la ventana y no de la cama de Maddie. En realidad, para Gonzalo Amaral, las pruebas de las contradicciones de los Tapas 7 y obviamente los padres de los McCann, y luego también esas muestras de ADN y luego del perro, eran la mejor evidencia que había hasta el momento del caso Madeleine McCann. Las otras pruebas contra los McCann son solo un patrón de comportamiento sospechoso, la campaña de relaciones públicas sobre pedófilos, el hecho de que no buscaran a su hija, el coche ese, varios gestos, etcétera, los gemelos durmiendo todo en esa conmoción, y otras acciones de los padres que creaban un patrón que parecía muy sospechoso para algunos investigadores. Y que Scotland Yard se negase a financiar cualquier investigación donde los padres fueran considerados sospechosos era muy extraño. También que Scotland Yard tuviese evidencia de ADN y que un especialista en ADN se hubiese ofrecido a analizarla gratis usando nueva ciencia y nueva tecnología que antes no estaba disponible, o que Scotland Yard rechazase esa investigación de evidencia siguiendo un procedimiento realmente parecía muy raro y encajaba con un patrón de presentar a los padres como inocentes, aunque pudieran ser culpables. Aparte también, en este caso, hay 2 avistamientos de hombres solos llevando niños en esa cronología del caso. El hombre que vio a Jane Tainer, que confirmaba que se estaba llevando a su hija de regreso a la guardería, y luego el avistamiento de la familia Smith, con el tiempo verificado con un recibo en el que decían que estaban 90% seguros de que era Jerry McCann, llevando a una niña en sus inusuales pantalones abotonados.
Luego también tenemos unas declaraciones de varias personas del personal del bar Tapas. En este caso sería Joaquín José Moreira, que dijo que cuando se le preguntó, él comentó que durante la cena los hombres del grupo se levantaron de la mesa, regresando a los pocos minutos. El testigo dice que no sabe dónde fueron y que estas ausencias durarían por lo menos 15 minutos y que no puede decir con regularidad qué ocurrieron o dónde fueron estas ausencias. Luego está Ricardo Alexandre da Luz Oliveira, otro testigo de ese bar, que decía que cuando se le preguntó dijo que recordaba que era habitual durante la cena que uno o dos miembros del grupo se levantaron de la mesa aproximadamente también 10 o 15 minutos, y dado el hecho de que en varias ocasiones vio algunos walkie-talkies sobre la mesa, supuso que fueron a checar a sus hijos que estaban en sus respectivas habitaciones. Y así aparece la suposición de que estaban checando a los niños debido a los monitores de bebés de la mesa. Aún así no sabemos nada sobre con qué regularidad se levantaban de la mesa para ver esto. De las veces en las que este grupo cenó en ese bar, que era común que alguien del grupo fuera a revisar en los apartamentos el estado de los niños que estaban durmiendo allí. También otra persona, otro testigo, decía que era habitual que alguien fuese allí y que algunos hijos o miembros del grupo dormían en esos apartamentos. Sinceramente sorprende muchísimo que con este caso y tan grande es increíble la cantidad de inconsistencias en las evidencias y también en los testimonios de los testigos que existen. Parece un caso casi a propósito que se habría hecho de esa forma y que sería un completo desastre en la forma de actuar e intentar resolver la desaparición de Madeleine McCann. Enseguida saltan las alarmas, viaja la familia, se han hecho documentales, pero siempre, ya hemos estado acá y siempre se ha vuelto a cero. Cristian, te quiero preguntar por la repercusión de esta nueva búsqueda, 18 años después, de Madeleine McCann en el Reino Unido y en la familia de Maddie, en el papá y la mamá, porque vos lo mencionabas al pasar, quiero detenernos un segundo ahí. En algún momento la policía portuguesa los señaló a los padres de Madeleine como posibles responsables del secuestro y muerte de su propia hija. ¿Te acordás que les revisaron el auto que tenían, el baúl, a ver si había rastros de Maddie, si la habían metido ahí para sacarla del hotel? Ellos se pelearon en algún momento con la prensa británica, se sintieron cuestionados. Ahora, ¿está habiendo alguna respuesta desde los McCann a todo este operativo? ¿Hay alguna repercusión? ¿Cómo lo está tomando tanto la familia como el público en general en el Reino Unido y los medios? Mira, con escepticismo, porque la policía portuguesa siempre ha estado bajo presión. Temporada alta, unos lugares más turísticos, no es el lugar más grande, está todo bastante comprimido, y que esto haya pasado delante de las autoridades locales y que nunca hayan podido dar una respuesta, un indicio, una pista certera, ha puesto y ha dudado, y como decía antes, de la idoneidad de las autoridades y la policía portuguesa. Por eso la presión permanente, y por eso los mismos alemanes viajan, no delegan, viajan y hacen la investigación ellos. Los padres entendemos que están aquí en Liverpool, en Inglaterra, esperando. Ya hemos estado en esta situación. Ellos esperan, se preparan en algún momento para las peores noticias, para confirmar que es su hija y para por lo menos poder sepultarla como corresponde. Pero ha habido por lo menos 10 casos de avistajes en diferentes partes del mundo y encontrar evidencia que ha quedado en nada. Por eso me parece que prefieren esperar antes de viajar. Y es verdad lo que decís, que la policía de Portugal, la verdad que dejó pasar mucho tiempo valioso. Debajo nuestro, lo que están viendo es, obviamente, a la izquierda, a Madeleine, cuando desapareció. Y a la derecha, con inteligencia artificial, la Madeleine, ¿cómo sería hoy? ¿Cómo sería hoy? En la búsqueda que están haciendo, por lo menos en el... Claro, es como una actualización digital, una reconstrucción forense de cómo sería hoy, en teoría, Maddie, si, por supuesto, tuviéramos la suerte de que esté viva en algún lugar del mundo. Tendría 21 años. Sí, mientras, el tiempo pasa, quería consultarte si este sospechoso, el principal sospechoso, está por quedar en libertad. Llegaron algunas versiones acá a Argentina sobre esta circunstancia, porque él había sido condenado a 7 años de prisión por una violación y absuelto, sobreseído. Y habría sido absuelto. Casos. Bueno, ¿él está por quedar en libertad? Entendemos que sí, que todavía le quedan 2 años, que van a rever el caso el año que viene, entendemos en marzo, pero sí, es real la posibilidad. Por eso una vez que quede libre, obviamente esto cambia,
Acá se lo sigue con mucha intensidad. En un momento Claro. llegó a Este viajar dato también personal podría de Scotland tener Yard que... hacia las montañas en Marruecos, Sí. cuando habían encontrado una chica rubia en medio de una tribu marroquí que la encontraron, una fotografía a la distancia y terminó siendo otra chica. Cristian, este dato también podría ser, ¿no?, el que impulsa estos nuevos allanamientos, porque esta posibilidad de la libertad lo aleja también de las luces. Por supuesto. Es algo que hace que sea más apremiante esta búsqueda, por supuesto. Y además, ¿sabes qué? Un consejo, lo que siempre se da en todas partes del mundo, allá en el Reino Unido me imagino también, Cristian, no dejar de cuidar a los chicos, no desatender de la vista a los chicos. Los lugares más complicados, las playas, los lugares más concurridos, por supuesto, como los shoppings o algún centro comercial donde hay mucha gente, y en especial los estacionamientos. Sí, donde Porque muchas ahí veces los cargan y se los llevan la rápidamente. gente deja a los chicos. Cristian Martin, como siempre, impecable tu informe desde el Reino Unido, allí donde estés, siempre la rompes. Muchísimas gracias, un placer hablar con vos. Nos vemos la próxima y por supuesto seguiremos todas las novedades del caso Madeleine McCann contigo. Abrazo.